Estamos en contacto ahora con Celeste Fernández. Ella es abogada y codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Celeste, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Giachero te habla. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por recibirnos. Celeste, ¿de qué se No, al trata contrario. este trabajo colaborativo? Bueno, la guía que elaboramos para periodistas es un trabajo que se hizo con FOPEA y con la Red Federal de Periodismo Judicial. Y básicamente lo que nos propusimos es desarrollar un instrumento que permita a la ciudadanía en general, pero con especial foco en periodistas, entender varias cosas de la estructura y el funcionamiento de la justicia. Diría, bueno, cómo es que está organizada la justicia en nuestro país, cómo hacemos para pedirle información a la justicia, cómo es que la justicia gasta sus recursos. Digo, una de las dimensiones que tiene la guía es la presupuestaria, qué políticas de participación ciudadana tiene, cómo se desarrollan los procesos judiciales, cómo hacemos para cubrir casos judiciales, ¿no? Ahí tenemos una serie incluimos en la guía una serie de cobertura, digamos, de pautas para la cobertura en casos sensibles, por ejemplo, cómo comunicar con perspectiva de derechos humanos. La guía también tiene un glosario de términos jurídicos, que sabemos que la terminología jurídica muchas veces es un obstáculo porque es muy compleja, pero básicamente lo que nos propusimos con este trabajo es elaborar un material que permitiera tener un periodismo comprometido con el cambio de la justicia. Nosotros estamos convencidos de que la justicia solo puede mejorar y ser más transparente, más idónea, más independiente, estar más comprometida con la democracia y con los derechos, si tenemos una prensa y una ciudadanía que se lo exige en forma permanente, si está dispuesta a controlarla, hacer que rinda cuentas, sobre todo en un poder que es muy opaco, ¿no? Pero bueno, para poder pedirle que rinda cuentas y controlar cómo el Poder Judicial gestiona digamos, cómo desarrolla su labor, primero tiene que entenderla. Entonces, podríamos decir que es un intento por acercarla a la justicia, por acercar a la ciudadanía a la justicia, teniendo en cuenta que el Poder Judicial es una de las instituciones en las que menos confía la ciudadanía, ¿no? Del informe de Latinobarómetro de 2024 surge que la ciudadanía argentina, una de las instituciones en las que menos confía es el Poder Judicial, con solo un 28%. Entonces la idea es un poco reducir esa complejidad, derribar ese muro de tecnicismos y darle herramientas a los periodistas para que sean agentes de cambio. Un poco, bueno, en esta visión de que la opacidad es funcional a la corrupción, es funcional a los privilegios, es funcional al nepotismo, a que los jueces no sean debidamente sancionados cuando tienen que serlo, a que no lleguen las mejores personas a administrar justicia y demás. Entonces la idea es un poco contribuir a pasar de la cultura de la opacidad a la cultura de la transparencia en un poder que lo necesita mucho. Celeste, ¿cuál fue el punto de partida o el diagnóstico a partir del cual ustedes definieron realizar esta guía? ¿Cuál era la realidad más inmediata que ustedes percibían allí, que a partir de lo cual dijeron, bueno, vamos a hacer esto para acercarnos un poco más, para que la ciudadanía y el periodismo pueda acercarse un poco más a esta justicia opaca? Bueno, un primer diagnóstico era esto, ¿no? Que sentíamos que no había suficiente control, digamos, sobre lo que estaba pasando ahí y que hay otros países que están más, digamos, que están mejor en ese tema y ahí podíamos tomar como algunos insumos nada, para mejorar. Pero entonces un primer diagnóstico era la justicia hoy es opaca y sentimos que la prensa tiene un rol muy relevante que jugar ahí. Y el segundo diagnóstico era que veíamos por todo nuestro trabajo en la red de periodismo judicial que efectivamente había masa crítica y que había muchos periodistas y muchas periodistas interesados en investigar a la justicia. Entonces que era solamente cuestión de agrupar a esa gente, darles algunas herramientas adicionales para que pudiera haber como cierto efecto multiplicador. Y la idea ahora, de hecho, con la guía es hacer talleres para otros periodistas. La guía está elaborada en parte por periodistas, la elabora un grupo de periodistas con profesionales del derecho y abogados también, pero un poco, digo, académicos del derecho, o sea, académicos del derecho, abogados y periodistas, pero y esa sinergia de un producto muy valioso, pero que ahora tiene que multiplicarse. Entonces la idea es, y además es un producto largo, entonces la idea es poder hacerlo todavía un poco más accesible en estos talleres que vamos a hacer en diferentes provincias del país.
Celeste, ¿cómo analizaron o cómo ven, en todo caso, el tratamiento mediático, el tratamiento periodístico que se hace de casos judiciales, sobre todo los más resonantes, tomando en cuenta hoy la gran difusión, no solo a través de la televisión, sino con el uso intensivo de las redes sociales? Bueno, sí, ahí hemos visto coberturas muy problemáticas en el sentido de que, bueno, desinforman. Hemos visto coberturas sin perspectiva de derechos humanos, por eso incluimos esta parte que les comentaba. Y esos son dos fenómenos que nos preocupan mucho. Y también lo que vemos es que es difícil muchas veces poder dar información completa, pero porque es difícil acceder a información sobre las causas judiciales. Entonces, bueno, a veces la información es incompleta o a veces es difícil sostener en el tiempo la cobertura de un caso porque no se accede a toda la información que se debería poder acceder. Por eso también este apartado de acceso a la información pública para que los y las periodistas sepan cómo pedirle información al Poder Judicial y qué pueden hacer cuando el Poder Judicial se las rechaza, ¿no? Que ahí también hay mecanismos de reclamo. Bien, entonces por ahí no se percibe tanto una mala intención por parte del periodismo al momento de tratar o de cubrir estos hechos judiciales, sino una falta de acceso a esa información sustancial, digamos, para luego darle difusión. Sí, o sea, en el periodismo, como en toda profesión, hay de todo, pero Sí, nuestro sí, por diagnóstico supuesto. principal es que sí, que hay una cuestión de las mayores herramientas van a generar, digamos, que los periodistas tengan mayores herramientas va a generar una mejor cobertura de los casos. Después hay otros desafíos más, digamos, sobre los cuales hay que seguir trabajando y que la guía obviamente no resuelve, pero sí creemos que a todos los periodistas que están súper interesados en investigar estos temas, eso es solo darles estas herramientas y la idea es que también la guía pueda ir mejorando, digo, la vemos como un instrumento dinámico que pueda ir mejorando a partir de las propias evoluciones que nos hagan los periodistas. Seguramente cuando hagamos estos talleres nos demos cuenta que hay cosas para agregar o que hay cosas que pueden estar todavía más claras, que por ahí quedaron en un lenguaje muy jurídico, entonces eso también estamos abiertos a revisarla permanentemente para que sea útil. Vos lo decías muy bien recién, no alcanza solamente con esta guía a partir de un trabajo colaborativo entre la academia y el periodismo. ¿Qué otras cosas pensás por ahí que debería el sistema judicial abrir, mostrar, como para que haya una mejor justicia, ¿no? Para que sea percibida incluso, más allá del trabajo cotidiano que hacen, que sea percibida en este sentido por el resto de la gente, por el común de los vecinos y las vecinas? Bueno, sí, ahí hay un montón de reformas. Un desafío muy relevante es el tema de la estadística judicial. Nosotros justo elaboramos un informe sobre ese tema y ahí lo que identificamos es que la información que produce el Poder Judicial es incompleta, no es comparable entre jurisdicciones, a veces se produce pero no se publica, entonces no está a disposición de la ciudadanía, a veces se publica pero no es comprensible por la ciudadanía, entonces hay toda una serie de desafíos en relación a la estadística que hacen que ese funcionamiento sea, como decía al principio, más opaco. Entonces, hay un primer desafío en ese sentido. Y ahí, por ejemplo, datos que la justicia debería producir de manera más completa, bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión de los casos, bueno, qué tipo de casos estamos teniendo, cómo está resolviendo el Poder Judicial, cuánto duran los casos, todas esas son cosas que sirven para monitorear el funcionamiento de la justicia y que deberíamos tener y tenemos de manera muy fragmentada, muy incompleta, o sea, hoy la información que se produce no sirve para evaluar realmente el accionar del Poder Judicial. Y después también necesitamos más transparencia en cuestiones clave para la conformación de la justicia, sobre todo en todo lo que tiene que ver con procesos de selección de jueces y juezas y procesos disciplinarios de remoción de jueces y juezas. Esos procesos podrían ser mucho más transparentes, podrían incorporar muchas más instancias de participación ciudadana y no lo hacen. Entonces, eso también fomenta la desconfianza de la ciudadanía respecto a la justicia, ¿no? Porque la sensación de que los jueces finalmente nunca son sancionados, digamos, todo contribuye a deslegitimar al Poder Judicial, ¿no? Celeste, te agradecemos por esta charla con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes.